Se está grabando la llamada. Vale. Creo que esta fue la última donde nos quedamos, donde estábamos viendo lo de la ciclovir, o entrenamos de ver herpes genital, herpes zóster y varicela. Si no me recuerdo, nos quedamos aquí. ¿Estamos en lo correcto? Profe. Sí, ok. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver ahora otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Ya vimos los herpes, la familia de los herpes. El día de hoy espero estar terminando con ustedes sífilis y gonorrea y trichomonas. Y ya en la siguiente clase estaríamos viendo virus de las hepatitis, VIH y VPH. Entonces, esperemos a ver ahorita a ver cuánto avanzamos. Son temas un poquito más complejos, pero es importante que ustedes conozcan la etiología de la enfermedad porque donde hay mayor abundancia o mayor epidemiología respecto a qué pacientes son los más afectados, siguen siendo los adolescentes y las personas jóvenes. Entonces, los adultos jóvenes. Entonces, hay que estar a la vanguardia, sobre todo con ese tipo de patologías. Y propiamente en el algoritmo o en el temario que nosotros tenemos para su nivelación, es aquí donde nos introducen las infecciones de transmisión sexual. Vamos a empezar entonces, Listeria gonorrhea. Vamos a ver las generalidades, ok. Pertenece a esta familia, Listeria gonorrhea es una bacteria donde hay 29 especies, o sea, no crean que esta bacteria de la gonorrea solamente es una, no, hay muchísimas especies, ¿ok? Y pues solamente 2 de esas especies, de esas bacterias, tienden a realizar alguna malformación o alguna patogenicidad, de la cual vamos a checar ahorita, Neisseria gonorrhea, que causa propiamente la gonorrea, Neisseria meningitis, no la vamos a tocar, pero esa causa la meningitis. Ahora, Neisseria gonorrhea es la que nos interesa ahorita. Produce la enfermedad de la gonorrea, es la infección de transmisión sexual más frecuente. Esta anótenlo porque es pregunta de examen. Yo te voy a preguntar cuál es la infección o la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y desde luego es la Neisseria gonorrhoeae que produce gonorrea. Claro que otras también van a la vanguardia, como lo puede ser el virus de la herpes, principalmente el herpes genital, el serotipo tipo 2, lo puede ser también las trichomonas, el VIH, pero la principal, a pesar de que con todas las demás hay muchísimas incidencias, la principal sigue siendo todavía esta bacteria. Es una bacteria gram negativa. En grande, ahorita vamos a ver cómo es esto de la bacteria, porque muchas veces el tratamiento farmacológico es aquí lo que nos hace dudar un poquito. Ahorita vamos a explicar esto de qué significa gram negativa, su morfología es cocoide, o sea, hay muchísimos tipos de formas en las bacterias. Regularmente todas las que son de forma de coco tienen forma de esfera, son muy pequeñitas, se disponen en perajes, o sea que vienen en pares, por eso se le conoce como diplococo. Tienen forma de grano de café, son oxidasa y catalasa positiva, que ahorita vamos a hablar de eso. Son aerobios, que quiere decir que sí únicamente trabajan con lo que viene siendo oxígeno. Son inmóviles, generan el ácido por la oxidación de carbohidratos, mas no provocan fermentación. Y aquí vamos a aclarar principalmente esta parte, ¿ok? Voy a agarrar la presentación o la otra pantalla donde les puedo rayar, porque vamos a ver cuál es esta diferencia a grandes rasgos de lo gram positivo y de lo gram negativo, que muchas veces es algo que desconocemos de lo que viene siendo las bacterias. ¿Alguien recuerda o escuchó por ahí esto? O ya nadie había escuchado esto de bacterias gram positivas y gram negativas. Yo no había escuchado. Dice Rosario que ya no, dice que no. Bien, les Sí, explico. sí, las había escuchado. ¿Mande? Yo sí las había escuchado. A ver, ¿quién eres? A ver, Jenny, platícanos, ¿qué recuerdas? ¿Qué escuchaste por ahí o qué sabías? Platícanos lo que recuerdes, no es así tan específico, pero quiero que me digas, no, pues yo sé qué es esto y hasta aquí me quedé, no pasa nada. Bueno, creo que Jenny ya nos abandonó porque no la escuchamos. Entonces, bueno, dice ya que sí, vamos a ver. Ahí está, a ver, Daniel.
Yo me acuerdo que lo vi, creo que en la prepa. Ajá, Era de las tinciones, ¿no, prof? ok, Del sí, tipo va, de por ahí color va. que le dan y es el tipo de antibiótico que se da. Ajá. Es cuando también te mandan el antibiograma, ¿no? El antibiograma, que puede ser una buena herramienta muy bien. Sí, la tinción de Gram, su nombre así lo dice. Pero también hay algo específico de las bacterias. Una bacteria es un órgano unicelular, ¿vale? Es un ser vivo unicelular. Únicamente se compone de una sola célula. Prof, Ajá. perdón, también tiene que ver ahí si es aerobia o anaerobia, ¿no? Parte de, Sí. regularmente, no siempre, regularmente todas las gram negativas son anaerobias, pero ahorita lo que acabamos de ver es que gonorrea no, gonorrea es aerobia, o sea que sí utiliza oxígeno. Digo, no es una regla general, pero sí la gran mayoría de gram negativas sí son anaerobias. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con esto. Entonces, sí, lo que dice su compañero, la atención de Gram. Las bacterias son órganos, son seres vivos unicelulares, únicamente se conforman por una sola célula, los famosos procariontes, y vamos a diferenciar este tipo en general, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño esquemita sobre cómo funcionan las bacterias para que me entiendan y podamos estar en sintonía, ¿ok? Número 1, se dice que son seres vivos procariontes porque son poco evolucionados, ¿ok? Hay que entender esto porque a final de cuentas es la diana farmacológica donde interactúan los antibióticos y actualmente tenemos una crisis que es la resistencia bacteriana, porque en el 95% de todas las infecciones, yo no sé por qué, siempre mandan de primera línea con Ceftriax, siempre mandan ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, y no conforme con eso, les mandan combinadas en la misma inyección la dexametasona. No tengo la idea de por qué hacen eso, no me pregunten, yo tengo muchos colegas con los que me he llegado a discutir y dije, no sé por qué haces esto, pero bueno, entonces, ¿por qué? Vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona una bacteria. Una bacteria igualmente tiene membrana celular y otra cosa muy importante que diferencia una célula del ser humano, una célula animal de una célula de una bacteria es que nuestras células no tienen pared, ¿vale? Nuestras células de nosotros, del ser humano, únicamente tienen membrana. Las bacterias, en este caso, que son seres procariontes, sí tienen membrana y más aparte tienen pared celular. Entonces, esto que estoy poniendo aquí de rojito es la membrana. ¿Ok? Y sobre esa membrana crece prácticamente algo que se llama pared celular. Todo esto que estoy colorando de color verde es pared celular. Esto sirve precisamente para proteger a la bacteria y que no se la coman nuestras células del sistema inmunitario. Entonces, todo lo que sea de color verdecito es la pared. Ahora, otra diferencia con lo que viene siendo las bacterias, que voy a poner aquí que esta es una bacteria para que se entienda. Una diferencia que nosotros tenemos con las bacterias y con nuestras propias células de nuestro cuerpecito es que las bacterias no tienen núcleo, son seres procariontes, no tienen núcleo, pero sí tienen material genético, el cual anda regado por completo en el citoplasma. Que sí tienen material genético, ¿vale? Tienen aquí su material genético. Digo, no tienen núcleo, pero sí tienen material genético. Ahora, otra cosa aquí muy importante de las bacterias, voy a hacerlo más clarito esto. ¿Vale? Otra cosa que quiero yo que entiendan de las bacterias, también tienen otros organelos por ahí que andan dando batalla, el cual son los ribosomas, también se encuentran aquí, que también les sirve para sintetizar proteínas. Entonces, ribosomas también tiene. Y hace rato tocamos el tema de la resistencia bacteriana. Las bacterias son capaces de compartir lo que viene siendo ADN. Además al compartir esta información genética, son capaces de pasarse la resistencia bacteriana, que eso es lo que las vuelve peligrosas, y más cuando utilizamos un antibiótico cuando de verdad no se necesita. Este material genético que se encuentra aislado de, digamos, el medio núcleo de material genético original se llaman plásmidos. ¿Ok?
Los plásmidos es propiamente material genético que se encuentra fuera de lo que viene siendo el ADN de la bacteria. Vamos a ponerlo así, este de color azulito. Los plásmidos, ¿vale? Que es material genético fuera de lo que viene siendo el componente principal de la bacteria. Supongamos que esto de rosita es el ADN de la bacteria completo, ¿ok? Y el plásmido es un fragmento de ADN, pero que no forma parte de la bacteria, se encuentra como que aparte, un almacenamiento de ADN, ¿ok? Prestemos mucha atención aquí. Igualmente es ADN, pero está apartado. Ahora, muchas bacterias tienen lo que vienen siendo pilis o lo que vienen siendo como cabellitos, para que me entiendan. Estos pilis, además de que algunos sirven para darle movilidad, tienen la función de comunicación. Hay un pilim específico que se le conoce como pilim sexual. ¿Y para qué me interesa esto? Cuando una bacteria se encuentra con otra, a través de estos pilim y principalmente del pilim sexual, que son pelitos, se van a tocar y al tocarse intercambian material genético, pero no su material genético interno, sino que intercambian material genético de los plásmidos. Y al intercambiarse esa información es como si literalmente se tocaran y se intercambiaran cartas, se intercambian la resistencia bacteriana. Y tú dirás, ¿cómo es que funciona eso, doctor? Bueno, dentro de tu organismo estás lleno de bacterias, ¿ok? Las famosas enterobacterias. Pues ahí vive también lo que viene siendo bacterias gram negativas, como lo puede ser la Escherichia coli o la E. coli. Vive en tu tubo digestivo y no causa ningún problema. Cuando tú administras un antibiótico que no necesitas, y voy a poner el ejemplo de la ceftra porque hasta parece chiste dentro del área de la salud, matas a ese tipo de bacterias que se encuentran viviendo en tu organismo, que no le hacen daño a nadie, pero pues ahí están. Las que sobreviven van a identificar a este antibiótico, dicen, ok, este como que es malo. Y cuando te llegues a infectar con otra bacteria que sí te causa enfermedad, a través de estos peelings sexuales las bacterias se van a comunicar, pero ahora es la bacteria que estaba en tu cuerpo, que sobrevivió a la guerra de un antibiótico que no necesitabas, y más aparte llega una bacteria que sí puede causar infección. Al comunicarse entre estas dos, intercambian material genético, pero intercambian plásmidos. Y al intercambiarse estas cartas, ahora la bacteria que es patógena llega a tu cuerpo, ya tiene todos los ingredientes secretos para evadir o ser muy resistente a los antibióticos. ¿Ok? No sé si me voy a entender con este ejemplo, chicos. Ok, ¿vale? Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué hago toda esta acotación? Porque la gonorrea, la enfermedad, la Neisseria gonorrhoeae, ya tenemos mucha resistencia bacteriana. Anteriormente únicamente se trataba con penicilinas y ahora ya eso no le hace nada. Bien, esto es en general la anatomía de una bacteria. Ahora, hay otra especie de bacteria. Esta vamos a ponerla que es la gram positiva. Vale, voy a copiar este diagramita y a pegarlo acá. Entonces, esta vamos a dejar que es la gram positiva. Vemos que se compone principalmente de membrana y una pared celular muy gruesa. ¿Qué diferencias tiene con la gram negativa? Que la voy a poner de rosita aquí. Es que mi célula gram negativa o mi bacteria gram negativa principalmente tiene una pared muy delgadita. Muy delgadita, muy delgadita, muy delgadita, muy delgadita. Y más aparte, las bacterias gram negativas tienen doble membrana. Tienen doble membrana.
esto las hace de cierta manera más resistentes, ¿ok? Mucho ojo aquí, ¿ok, chicos? Las bacterias gram negativas tienen dos membranas. Voy a ponerlo aquí de negrito para que se vea más. Tienen dos membranas. Y en este espacio intermembranoso es donde se van a desarrollar muchísimos, en este caso, bueno, así que resistencia bacteriana. Vamos a hacer el ejemplo con un antibiótico, ¿no? Los antibióticos en sí se dividen en 5 grandes familias porque inhiben 5 funciones vitales de la bacteria. Una de las principales es la inhibición de la pared celular, ¿ok? Entonces, una de las principales dianas farmacológicas de los antibióticos, es en este caso la destrucción o los que atacan a la pared celular. Esos reciben el nombre de beta-lactámicos. ¿Dónde encontramos a tu famosa penicilina? Entonces, cuando llega la penicilina aquí a lo que viene siendo el sistema y ataca a la bacteria, lo que hace es destruir lo que viene siendo su membrana. Al destruir su membrana, pues la bacteria explota. Eso es lo que ocurre. Pero como dije, las bacterias han adquirido mucha resistencia precisamente por el mal uso que le hemos dado a los antibióticos. ¿Qué han hecho este tipo de bacterias? En este espacio intersticial o intermembranal que existe en las gram negativas principalmente, que son más virulentas, precisamente por este mecanismo, es que empiezan a generar resistencia a los antibióticos. Los beta-lactámicos destruyen la pared celular, entonces las bacterias desarrollaron una enzima que inhibe a lo que viene siendo los beta-lactámicos. Y esta inhibición o esta adaptación que generaron las bacterias reciben el nombre de beta-lactamasas. Entonces, si se llaman beta-lactámicos, que son las que destruyen a la pared, ahora la bacteria va a tener un mecanismo de defensa, un escudo que se llaman beta-lactamasas. Este escudo permite que inactiva lo que viene siendo el antibiótico. De esta manera, las bacterias se han logrado defender de la gran mayoría de antibióticos, ¿ok? Entonces, ya la penicilina actualmente en la gonorrea, pues ya muy poquito puede hacer, porque ya las bacterias gram negativas, que es a la familia a la que pertenece la gonorrea, ya tiene anticuerpos, por así decirlo, ante los antibióticos. Y ese anticuerpo, por así llamarlo, o esa resistencia se llaman beta-lactamasas. Por ahí hay un fármaco muy común, que es de hecho la primera línea en pacientitos pediátricos y en pacientes embarazadas, que se llama amoxicilina. Creo que ese sí lo conoce. La amoxicilina o la famosa amoxi. ¿Ok? La amoxicilina pertenece a la familia de los beta-lactámicos. Pero como hemos dado tanta amoxicilina en pacientes que de verdad no lo necesitan, ¿qué creen que pase? Bueno, pues ahora la bacteria ya tiene beta-lactamasas. También nosotros hemos creado, ahora sí que, mecanismos farmacológicos para romper estos escudos. Y ahora la amoxicilina ya no viene solita, ahora viene con el ácido, con ácido clavulánico. Entonces, aquí ya estamos combinando dos sustancias. Principalmente la amoxicilina dijimos que es un beta-lactámico, o sea, que destruye la pared de la membrana de la bacteria.
Y más aparte lo estoy acompañando de alguien que destruye a la resistencia bacteriana que se llama ácido clavulánico. Entonces, mientras el ácido clavulánico se encarga de inhibir a las beta-lactamasas, la amoxicilina se encarga ahora sí de llegar a su diana farmacológica y matar a la bacteria. Y esto ha sido una guerra durante muchísimos años, una guerra entre los antibióticos o los antimicrobianos y las bacterias. Y actualmente hay un término que es muy espantoso que se llaman beta-lactamasas BLIM, ¿ok? Ese es un término que si tú lo buscas hasta da miedo. Beta-lactamasas BLIM o bacterias BLIM o enterobacterias BLIM. ¿Qué quiere decir esto? Que son beta-lactamasas de amplio espectro. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la bacteria es tan resistente que ya nada puede llegar a destruirla. Es un término que actualmente da mucho miedo y se prevé que para 2050 vamos a tener un problema de resistencia bacteriana. No sé si me iría a explicar con esto, es una, digamos, pequeñísima introducción al mundo de los antibióticos que son muchas familias, son muy diversos, pero aquí pusimos el ejemplo más común, que es la penicilina, la amoxicilina, que todo el mundo lo conoce, y la familia más común de antibióticos, que son los beta-lactámicos, que son los que destruyen la pared celular. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok. Eso es para que ahorita cuando vayan al tratamiento no me los agarre así como que de sorpresa, ¿vale? Bien. Entonces ya vimos que es una bacteria anaerobia. ¿Qué significa? O perdón, gran negativa. ¿Qué significa esto? Que tiene dos membranas y tiene una pared muy chiquita. Tiene forma de bolita, forma esférica y como vienen en pares se le llama diplococo. Tiene forma de grano de café, causa oxidación y catalasa por el mecanismo anaerobio. Son inmóviles, no tienen lo que viene siendo flagelos para moverse. Generan oxidación de carbohidratos, es lo que principalmente se va a alimentar, pero no causa fermentación. ¿Qué dice aquí? No presenta una cápsula verdadera, solo una cubierta capsular de polisacáridos. Y aquí dice aquí, la superficie celular tiene una carga negativa de tipo capsular. Muchas bacterias tienen en sí otra cubierta, dentro de los cuales también se encuentra el neumococo. Es esa característica que le da al neumococo que vive regularmente, vive en tu garganta, lo que le da esa patogenicidad. Esta bacteria no lo posee, pero aún así, gracias a que tiene una doble membrana, es capaz de causar una infección. Y aquí dice, posee un pilín, tú ya sabes lo que es un pilín, que participa en la adhesión de la célula hospedera. Una vez que el microorganismo, la bacteria, llega a tu cuerpo, pues está en un parque de diversiones porque tiene la temperatura adecuada para crecer, tiene muchísimos nutrientes para dar y compartir y pues quiere empezar ahí a hacer su familia. Entonces, estos pelitos sirven principalmente para adherirse a una célula, para aterrizar y de esta manera empezar a ocupar los nutrientes de la célula y para que la bacteria empiece a crecer. También dijimos que los peeling, principalmente el peeling sexual, transfieren material genético principalmente de los plásmidos. Y este intercambio de información genética es como si intercambiáramos cartas. Se intercambian en este caso la resistencia bacteriana. Y es esto que están extremadamente llenas de peelings o peludas que tienen una resistencia a la destrucción de los neutrófilos. Recuerda, la bacteria llega a través de esos miles de pelitos, se adhiere, empieza a drenar todos los nutrientes y más aparte empieza a comunicarse con las demás bacterias precisamente para intercambiar su información útil. Obviamente tu cuerpo va a sentir esto y va a mandar a todo el sistema inmunitario a pelear. Una de las principales células del sistema inmunitario o de las defensas, como comúnmente le decimos, son los neutrófilos. Los neutrófilos van a querer comérselo, pero debido a que está llena de estos peelings, puede evadir propiamente que la destruyan. ¿Qué quiere decir? Como te está llena de pelitos, al momento de que se la quieren engullir, no va a ser tan fácil que la destruyan. Eso es una manera en que las bacterias tienen de evadir nuestro sistema inmunitario. Así como mirábamos que el virus
igualmente tiene sus maneras de evadir. También las bacterias tienen su manera de evadir el sistema inmunitario. ¿Ok? Los piles están compuestos de subunidades proteicas repetidas de pilina. Bueno, eso es básicamente de qué está hecho. Y es gracias a estas pilinas o a estos pelitos que tienen las bacterias de la gonorrea, por lo cual no hay una vacuna eficaz. Recordemos prácticamente que esta bacteria es muy peluda, tiene muchísimos pilín, dentro de los cuales se encuentra el pilín sexual. Y debido a que a cada rato estos pelitos se andan tocando con los otros pelitos de las otras y andan intercambiando una gran cantidad de material genético, que la diversidad que se tiene de estas bacterias es tan grande que no se puede crear una vacuna, porque cuando se creó una vacuna para ese tipo de bacterias, bueno, pues en otro cuerpo, como ya se encontró con otras más y ya intercambió muchísima información, ya no se parece nada a la bacteria original. Y eso es lo que dificulta hacer una vacuna, porque se comunica tan rápido a través de estos peeling que evita que hagamos una vacuna eficaz hasta el momento, ¿ok? La membrana externa, como les dije, es una bacteria gram negativa que tiene dos membranas, tiene proteínas, porinas, que transportan nutrientes y permiten la salida de desechos. Entonces vean, a través de su membrana externa, está agarrando nutrientes de tu cuerpecito y está sacando los desechos. Bien, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora dice, estimula los anticuerpos bloqueantes, tienen también proteínas RMP, que son proteínas de reducción modificable. Estas proteínas, en pocas palabras, lo que hacen es reducir los estímulos de la inflamación para que no llegue el sistema inmunitario. Y aquí otro dato de vital importancia. Una vez que llega a la célula del hospedero, o sea, del paciente, va a empezar a pelearse por un nutriente, o en este caso, un mineral, que es el hierro. Dice aquí, por lo que compite con células del hospedero para unir la transferrina de la célula del hospedador. También presenta receptores para lactoferrinas y hemoglobina. Entonces, esta bacteria para poder vivir requiere de minerales, principalmente de hierro. ¿Y dónde va a conseguir este hierro? Principalmente del huésped. ¿Dónde vamos a encontrar en nosotros unas buenas cantidades de hierro? Pues en la hemoglobina. ¿Y cuál es la célula que se encuentra principalmente en la hemoglobina? Pues en los eritrocitos. Entonces vean, una vez que llega aquí va a estar peleándote con las células para ver quién se lleva el hierro, porque el hierro es fundamental para que esta bacteria siga viviendo. Bien, vamos a ver aquí qué nos dice aquí. La pared celular presenta poligosacáridos y está compuesta por lípidos. Tiene una actividad de endoxomítica. Región central. ¿Qué pasa aquí? También en su membrana tiene lípidos, lo cual ayuda a que no sea tan fácil de engullir. Es como si la bacteria estuviera más, aparte de peluda, está ligosa. Y esto evita que el sistema inmunitario la pueda engullir. Otra cosa muy importante, sintetiza la proteasa de la inmunoglobulina IG. ¿Qué son proteasas? Tu cuerpo, para defenderte de la bacteria, crea anticuerpos. Estos anticuerpos, a grandes rasgos, lo que hacen para defenderte de cualquier agente extraño es que estos anticuerpos que crean tus células, la defensa, recubren a lo que viene siendo a la célula. Es como si a alguien en tu casa lo llenaras de post-its, así lo llenaras de post-its. A este proceso se le llama opsonización. ¿Y para qué sirve que yo llene de anticuerpos a esta bacteria? Número uno, al llenar a la bacteria de anticuerpos, que es como si llenaras a tu compañero o a tu familiar de post-its, ¿qué ocurre? Número uno, la estás marcando. Es más fácil que las células inmunitarias, al ver cubierta de anticuerpos o ver cubierta a este microorganismo de post-its, es muy identificable. Más aparte, al cubrirla por completo, evita que siga teniendo procesos de división y de desarrollo. Esa es una manera en la que el cuerpo se defiende. Pero la bacteria dice, no, yo también me voy a defender. Y haz de cuenta que sintetiza una proteasa, que es una enzima, que inhibe a las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos, haciendo que no la puedan marcar.
Entonces ya te das cuenta que las bacterias también tienen sus mecanismos para evadir tu respuesta inmunitaria. Y aquí es lo que les decía, producen beta-lactamasas. Y las beta-lactamasas dijimos que también son las que causan la resistencia bacteriana, principalmente ante qué fármacos, pues ante los antibióticos beta-lactámicos, ¿ok? Dice, se adhieren a las células mucosas y atraviesan el suberenterio y producen infección a través de los peeling. Los lipopolisacáridos estimulan la respuesta inflamatoria y la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. En pocas palabras, empieza la destrucción. Al atravesar lo que viene siendo los tejidos del huésped, va a haber una liberación de lipoligosacáridos. ¿Cómo voy a entender esto? Tus células están hechas de una bicapa de fosfolípidos. Cuando se llegan a romper, liberan un componente que se llama ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico es el que empieza a llamar al sistema inmunitario y es el que empieza con la cascada de la inflamación. Y va a llamar la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué significa este factor? Que va a empezar con la muerte celular. Entonces, una destrucción del tejido. La infección gonocócica forma IgG3, un anticuerpo que nuestro cuerpecito crea para poderla marcar de forma eficaz, porque si te das cuenta, produce anticuerpos, la propia bacteria, para evitar que los anticuerpos del huésped lo busquen. En pocas palabras, esta bacteria evita ser marcada. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues crea un anticuerpo para marcarla. Entonces, esta es una de las maneras en las cuales podemos identificar este tipo de bacterias en nuestro cuerpo. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok. Y otra cosa que ya saben los humanos como somos, afecta exclusivamente al humano y otra vez voy a repetir, pregunta de examen, es la primera causa de enfermedades de transmisión sexual. Y dice aquí, la mayor incidencia es en edades de 15 a 14 años, prácticamente adolescentes y adultos jóvenes. La transmisión es únicamente por contacto sexual. Y aquí un dato de vital importancia. Las mujeres presentan un 50% de adquirir la infección después de un coito con un hombre infectado. Los hombres solamente presentan un 20% de adquirir la infección después de un coito con una mujer infectada. El principal reservorio son personas con infecciones asintomáticas. Ahora, te estarás preguntando, ¿pero por qué la mujer tiene mayor probabilidad de quedar infectada que el hombre? O sea, es más del doble. ¿Ustedes por qué creen que la mujer tenga mayor probabilidades de infectarse? O sea, es 50 y 50. En cambio, un hombre no. Un hombre apenas es un 20%. ¿Alguien sabe por qué existe esta diferencia tan importante? ¿O tiene alguna idea del por qué? A ver, Daniel, ¿tienes la mano levantada? ¿Podría ser por el pH vaginal y porque pues es como más interno? Los órganos sexuales femeninos son propios más internos. Ujú. Entonces, eso ayuda, en este caso, acuérdate que necesita, lo que viene siendo la bacteria se adhiere principalmente a células mucosas, se adhieren a las células mucosas. Una mujer, su órgano sexual son más internos y adentro tiene una gran cantidad de células mucosas, por eso es que tiene más del doble de probabilidades de infectarse. A diferencia de un hombre que sí tiene células mucosas, pero en proporción es más pequeño, ¿ok? Entonces, por eso, bien, Dani, te acabas de ganar una participación. Déjenle contesto a un paciente. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es lo que causa entre una y otra? Y nos dice aquí, en el hombre generalmente se va a restringir a la uretra porque es aquí donde se encuentra mayor cantidad de células mucosas. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días. O sea, una vez que tú te infectas con una bacteria, no vas a presentar síntomas luego.
Para que realmente el sistema inmunitario se ponga alerta, requiere de que sean muchísimas copias, ¿ok? Entonces, de 2 a 5 días es el periodo de incubación donde van a empezar a crecer más bacterias y van a empezar a despertar al sistema inmunitario. Y dice aquí, aparece un exudado uretral purulento y disuria, o sea, disminución de urea. Las complicaciones pueden ser epididimitis, prostatitis y abscesos periuretrales. O sea, prácticamente hay dolor cuando el paciente micciona. Más aparte otro tipo de lesiones que vamos a ver. En el caso de la mujer, igualmente es el mismo periodo de incubación de 2 a 5 días. Afecta el cuello uterino e infecta las células del endocervix. Presenta un flujo vaginal con disuria y dolor abdominal. Algunas presentan una infección ascendente como salpingitis, absceso tubovárico o enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Ok? ¿Qué es lo que causa aquí? La gonococcemia es la diseminación, que quiere decir que la infección ya está por más partes, ya llega a la piel y las articulaciones. Es muy raro, pero a veces cuando hay un sistema inmunitario bajo, puede llegar a ocurrir. Se presenta en el 1 a 3% de las mujeres infectadas, en el hombre es menor del 1% debido a que tienden a contagiarse menos por esta diferenciación anatómica. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente? Lo principal es fiebre, principalmente fiebre, artralgias migratorias, artritis superativas de las muñecas, rodillas, o sea, también tiene afinidad por lo que viene siendo las células de mis cartílagos. Otros síndromes producidos por la Neisseria gonorrhoeae son conjuntivitis purulenta en el recién nacido. Cuando una mami está infectada de gonorrea, una de las cosas que puede haber es una infección vertical, que quiere decir que cuando la bendición sale, pues puede llegar también a contagiarse. Y al atravesar el canal vaginal, que está prácticamente lleno de estas secreciones donde se encuentra la bacteria, pues también puede llegar a causar lo que viene siendo una infección en las conjuntivas, porque en los ojitos es donde en este caso el bebé atraviesa el canal vaginal y es donde hay mayor cantidad de células mucosas, que son las que generan propiamente las lágrimas. Gonorrea ano rectal por una práctica de relaciones sexuales de forma anal y faringitis principalmente ocasionadas por el sexo oral. Entonces, hay muchísimas complicaciones aquí. Vean, aquí estamos viendo el exudado de lo que viene siendo un hombre. La parte de la mujer, vemos que hay un proceso inflamatorio muy importante y también secreciones. Faringitis, que también puede llegar a causarse principalmente por el sexo oral y también infecciones en las mucosas, lo que viene siendo los labios. Este tipo de infección es muy diferente a la que vimos con el herpes, porque vimos que el herpes es muy localizado. Recuerda que con los virus del herpes lo que hace el cuerpo es empezar a aislarlos, porque son chiquitos y las encapsula en forma de vesículas. Por eso son muy pequeñas las lesiones. Aquí no. Aquí como es una bacteria, son más grandes, destruyen propiamente la célula, por eso causan este tipo de lesiones. Y aquí les da un tip. Si nosotros queremos diferenciar una faringitis o una infección de vías respiratorias altas, si es viral o si es bacteriana, ¿cuál es? Principalmente las bacterias van a crear algo que se llama exudado faríngeo, que empiezan a presentar este crecimiento blanquecino. Una infección viral es extremadamente raro que haga esto, pero sí está extremadamente irritado, que es lo que mirábamos con lo que viene siendo el virus del herpes, que también podía causar faringitis, pero en este caso mis adenoides no tenían este exudado faríngeo, no tenían esta secreción. Simplemente estaban extremadamente inflamadas y extremadamente irritadas. Entonces, esa es una parte clínica en la cual uno puede diferenciar si es bacteriano o es viral. De manera congénita, que se le pasa las bendiciones cuando atraviesa hacia el canal vaginal, las zonas que tienen mayor contacto y que tienen células de las mucosas son los ojitos. Por eso va a haber infección en los ojos. Y sobre todo, algo característico de la gonorrea es que también puede empezar con lo que viene siendo en las manos, principalmente de manera congénita. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Ok. ¿Cómo se diagnostican? Bueno, como ya lo había dicho su compañero, lo principal es que de estas lesiones se sacan muestras, ¿vale? Se sacan biopsias, se sacan muestras, se hacen un raspado
y se manda al laboratorio para ser teñidos con la tinción de Gram. A través de laminillas y de microscopios, ahí se pueden identificar. Se obtienen muestras del sitio de infección y se tiñen. En pacientes asintomáticos, la sensibilidad es menor al 60%. Sí hay pacientes que no presentan ningún síntoma y así pueden estar durante muchos años. Pero el detalle con ese tipo de pacientes es que son extremadamente contagiosos. Detección de antígenos. También se pueden hacer pruebas o cultivos de sangre precisamente para ver si crece por ahí algo, pero son muy sensibles y regularmente un cultivo tarda días, mínimo 3 días, 2 días en crecer. Entonces, no siempre es lo más óptimo. También se pueden utilizar pruebas comerciales con antígenos capsulares que son más rápidas a diferencia de los cultivos, porque un cultivo es literalmente eso. Así como cuando tú siembras frijol, arroz en tu frasquito que hiciste en la primaria con algodón, pues no crecía el otro día, tardaba 2, 3 días en crecer. Pues lo mismo ocurre con las bacterias, no crecen de la noche a la mañana, sino que requieren también de un periodo para que crezcan, por eso son más lentos. Entonces, lo principal es la microscopía con la tinción y pues las pruebas comerciales. Esta es una representación gráfica, lo que viene siendo la bacteria. Esto es un microscopio electrónico. Tiene forma como de coquitos, como de bolitas, y como vienen en pares, por eso se llaman diplococos. Son chiquititos, vean, aquí tenemos una célula normal, esta célula que ya está dando las últimas, y vean, se ven como 2 puntitos. Esto es lo que vemos bajo el microscopio. Por eso dicen que son diplococos, porque si se dan cuenta, no es una regla general de que todos estén en pares, pero sí la gran mayoría como que tiene esa división de estar en pares. Parecen granos de café y vean, esta es una representación tridimensional y algo que les decía, son peludos, tienen una gran cantidad de peelings, lo cual les confiere mucha adherencia a las células, compartir lo que viene siendo una gran cantidad de información genética a través de sus plásmidos y evita que sean fagocitadas por el sistema inmunitario. Entonces, todo aquí tiene relación. Esto es un cultivo de lo que viene siendo para identificar ese tipo de bacterias. Este que estamos viendo aquí es algo que se llama agar, es un agar chocolate. Se llama agar chocolate principalmente porque es de sangre, pero es sangre que ya está con un periodo de hemólisis. Entonces, pues utiliza esto y adquiere este color como lechoso. Pero les digo, para que crezca esto, no es de la noche a la mañana, es como un cultivo literalmente de frutas, el cual ayuda principalmente a que crezcan aquí. Aquí en estas tapitas de Petri hay muchísimos nutrientes, pero para que las bacterias crezcan a veces requieren 2, 3 días. Y no es como que crezcan así que los dejas en el ambiente y crecen, no. Requerimos meterlos aparte en un calentador que mantiene una temperatura arriba de los 36 grados, similar a la de los seres humanos, para que crezcan. Entonces, es una manera de diagnosticarla, pero tarda mucho, a diferencia de que sacas la muestra de los sitios de infección, por ejemplo, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, lo llevas al microscopio y lo puedes identificar. De una manera más fácil. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el antibiótico de elección, por tradición, tienen que ser betalactámicos. Y el más común era la penicilina. Pero aquí vamos a ver. Sin embargo, actualmente presentan muchísima resistencia. Las tetraciclinas y el ciprofloxacino también llegan a presentar resistencia. Entonces, vean, hemos hecho tan mal uso de los antibióticos que ya la penicilina ni cosquillas le puede hacer. Otra familia de antibióticos tampoco puede hacer nada. ¿Qué es lo que se recomienda actualmente? Pues hacer una terapia dual. Y aquí sí podemos utilizar ceftriaxona, pero no ceftriaxona con dexametasona, porque la dexametasona es un glucocorticoide que es inmunosupresor, o sea, disminuye el sistema inmunitario. Entonces, no, aquí no será necesario. Terapia dual quiere decir que voy a utilizar 2 antibióticos, como la ceftriaxona, que es un betalactámico, con la citromicina, la doxiciclina, que en este caso inhiben la síntesis proteica. O sea, son 2 antibióticos, pero que van a atacar a la bacteria de diferente vía. Ahora dice, la prevención, pues va a ser lo principal, educación sexual, porque ya vimos cuál es la media, dónde se encuentran los principales grupos de riesgo, donde mayor incidencia hay de esta enfermedad, que es de los 15 hasta los 25 años, prácticamente adolescentes,
y pacientes con adultos jóvenes. En recién nacidos, si la mami ya tiene este diagnóstico, se aplica como quimioprofilaxis con nitrato de plata al 1% y tópicos oculares con tetracyclinas al 1% o eritromicina. Entonces, cuando el bebé nace de una mami que está infectada, en sus ojitos sí podemos llegar a colocar ese tratamiento como profilaxis, principalmente porque aquí cuando pasa a través del canal vaginal, pues puede también contagiarse y los ojitos son el principal sitio de infección. Si tú dejas que ese bebé se quede así, pues prácticamente podemos llegar a causar una ceguera. Y actualmente no hay vacunación. Precisamente lo que les decía, a través de estos peelings intercambian tantísima información que crear una sola vacuna sería imposible. A cada paciente tendríamos que darle una vacuna diferente. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que sacamos de la guía de práctica clínica que nos da las recomendaciones para ver cuál es el tratamiento más efectivo. El periodo de incubación habitual de la infección, pues es de 2 a 7 días, una semana. La infección suele ser asintomática en mujeres, la gran mayoría, ojito, asintomática en mujeres, pero dijimos que un paciente asintomático es muy contagioso. Y sintomática en los hombres. Las mujeres dijimos que tienen el 50% de contagiarse, precisamente por esa diferenciación anatómica de los aparatos, el aparato genital, el sistema genital. Son asintomáticas, pero eso hace que contagien más. A diferencia de los hombres que se contagian menos, pero presentan más rápido los síntomas. En hombres y mujeres, las infecciones rectales y faringias son comúnmente asintomáticas. ¿Okay? Ya cuando hay algún grado de inmunosupresión, donde ya se pueden presentar. Y dice aquí, en el hombre la infección uretral comúnmente causa secreciones en más del 80% de los casos, disuria en más del 50% de los casos, que comienza de 2 a 5 días después de la exposición o 2 días después de la relación con la persona infectada. Pero dijimos, menos del 10% en el caso de los hombres llega a ser asintomático. La infección rectal también suele ser asintomática, pero puede causar una descarga anal, o dolor anal, prácticamente al momento de defecar causa dolor, 7%. La infección faríngea también suele ser asintomática en más del 90% de los casos, o sea, prácticamente la única manera de identificarlos es que en el caso del paciente, pues tiene dolor al orinar, más aparte disminuye la orina, más aparte empieza de 2 a 5 días después del contacto sexual con la persona, y en el caso de los hombres, son muy sintomáticos, se generan síntomas. La mujer, que dijimos, no es la que genera síntomas, pero puede contagiar. Se genera una infección en el endocérvix. Es frecuentemente asintomática hasta en el 50% de los casos. Hay aumento o alteración del flujo vaginal y es el síntoma más común, hasta el 50%. Aquí hay dolor abdominal bajo, que puede estar presente hasta el 25%. La infección uretral puede causar disuria, pero no con frecuencia, ¿ok? Entonces vean que la mujer, la principal sintomatología es que va a generar un flujo vaginal. En el hombre, pues principalmente va a causar disuria. Aquí están sus principales diagnósticos. Aquí está. Dice, para la infección, ¿qué se requiere dar? Aquí está. Regímenes alternativos. Como actualmente tenemos una gran cantidad de resistencia bacteriana, se recomienda cefixima de 400 miligramos por vía oral en una sola dosis, solo cuando una inyección intramuscular esté contraindicada o sea denegada por el paciente. La espiroxaticomicina 2 miligramos IV también en dosis única. Otros regímenes, porque a veces no encontramos ese tipo de antibióticos, son las cefalosporinas, en particular la ceftriaxona. Aquí sí, en este caso, ese tipo de infección, sí podemos dar ceftriaxona. Y aquí sí es, o en particular, 500 miligramos por vía intramuscular como dosis única, o 2 gramos de ceftriaxona por vía intramuscular en dosis única más Providesil, de 1 miligramo por vía, de 1 gramo por vía oral. Las cefalosporinas inyectables u orales alternativos no ofrecen una ventaja en condiciones de eficacia y farmacocinética sobre la ceftriaxona y cefixima. ¿Qué quiere decir? Que ceftriaxona sigue siendo la mejor alternativa. Hace muchos años todavía lo era la penicilina, pero pues ahorita por tanta resistencia y beta-lactamasas de amplio espectro, pues bueno, ya no le hacen ni cosquillas. Las quinolonas, que son otro tipo de fármacos que actúan principalmente
inhibiendo la síntesis de ADN, en general no son recomendables. ¿Por qué mandan quinolona? Este tipo de antibióticos se utiliza mucho para las infecciones de vías urinarias, pero como las infecciones de vías urinarias es causada por otro tipo de microorganismo, pues no le va a hacer nada. Por eso, lo más recomendable siempre va a ser, en este caso, la ceftriaxona. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, preguntas que tengan con esto? Entonces, aquí sí podemos usar ceftriaxona. No en todas. No en infecciones respiratorias, que entonces para todo quiere mandar ceftriaxona. ¿Dudas, preguntas ya para pasar a la otra patología? Ok. Vamos a pasar. Treponema pálido. Tú dirás, ¿qué es el treponema pálido? Bueno, los treponemas son espiroquetas. Este tipo de bacterias tiene una forma muy particular porque literalmente parecen como un resorte. O sea, se encuentran así. Yo enredo este cable, se encuentran así, enredadas. Por eso reciben el nombre de espiroquetas finas en forma de hélice. Son algo pequeñas, de 0.5 por 20 micras. Son también gram negativas. Ahora tú ya entiendes lo que son gram negativas. De la familia Spirochaetae, el treponema es el más importante, que produce lógicamente enfermedad en el ser humano. De estas hay 3 subespecies, y la que me importa a mí es la subespecie pallidum de Treponema pallidum, que es el que va a causar la sífilis venerita. ¿Okay? Hay otras de subespecies, causan sífilis endémica o enfermedad de Vegel. Esta no es la enfermedad venérea, pero la subespecie de Treponema o pallidum de Treponema pallidum sí es la que causa la sífilis venérea. Y hay otro tipo de subespecie que causa la enfermedad de frambuesa que tampoco no es venérea. Vamos a centrarnos en este caso en la primera. Ok, las espiroquetas del Treponema pallidum son muy finas, por lo que en el microscopio los cultivos no son muy útiles. No se desarrollan cultivos lasocelulares, pueden crecer en cultivos, o sea, prácticamente vean, les digo, si nosotros sacamos muestras de un paciente para un cultivo tarda muchísimo tiempo, que hasta 30 horas, prácticamente 2 días. Okay, vamos a ver acá. Presenta lipoproteínas ancladas en la membrana. ¿Qué quiere decir? Que al igual que lo que viene siendo mi hermosa gonorrea, también tiene pilims, los cuales ayudan a adherirse a la membrana externa del huésped. No presenta antígenos de superficie en la especie, y es precisamente esta adherencia de lipoproteínas lo que evita que sean comidas, o sea, resisten la fagocitosis. Cuando llega al neutrófilo, el eosinófilo, principalmente el neutrófilo, a quererse comer a la bacteria, debido a esta protección de lipoproteínas, es como si la bacteria tuviera un caparazón. Por lo tanto, a pesar de que se las comen, no son capaces de eliminarlas. Entonces, es una manera que tiene la bacteria de evadir el sistema inmunitario. Se adhieren a la fibronectina del hospedero, o sea, a una proteína que tienen mis células para que ahí se anclen. Presenta 5 hemólisis. Bueno, 5 hemólisis es que causa daño a nivel de la sangre. Destrucción tisular y lesiones son producto de la respuesta inflamatoria. Ya les había dicho, muchas veces el microorganismo no es la que causa el daño, en muchas ocasiones. Esa respuesta inflamatoria de fiebre, esa respuesta inflamatoria de dolor, tumor, rubor, calor, es dada principalmente por el sistema inmunitario. En este caso, quien produce la destrucción tisular y las lesiones es el propio sistema inmunitario. Y vean, por eso se llaman espiroquetas, porque tienen como que forma de espiral. Microscopio electrónico, y esto es un microscopio de campo. Lo digo, son muy pequeñas y por eso a veces no se logran distinguir. Es una distribución en todo el mundo. Desde 1940 la implementación de tratamientos con penicilina ha disminuido la incidencia. Es una de las principales enfermedades de transmisión sexual. Ojito, pero no es la primera. Dijimos que la primera es gonorrea. El aumento de la incidencia de relaciones con la implementación de anticonceptivos orales y la homosexualidad. Ok,
Muchas veces, y es lo que yo siempre le digo a los chicos en consulta, llegan a pedir consejos y piensan que con los anticonceptivos orales o con los anticonceptivos hormonales ya ahí se salvaron porque ya no se van a quedar embarazadas, y particularmente las mujeres, porque son las que regularmente llegan por propia voluntad o por, ahora sí que, condiciones de la pareja. Y yo les dije, bueno, además de esto debes utilizar un preservativo de barrera, le dije, porque estos anticonceptivos orales o lo que viene siendo este tipo de anticonceptivos hormonales no te protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Pero a veces piensan que el embarazo es lo peor. Les digo, no, dentro de todas las cosas que te pueden ocurrir, lo mejor es el embarazo, porque después de 9 meses ahí va a estar la criatura del Señor. Pero con una enfermedad venérea te vas a quedar con ella prácticamente toda la vida, y esa muchas veces ni siquiera se puede eliminar. Y otra cosa, también me han llegado muchos chicos de la comunidad y dicen, no, es que nosotros no usamos ningún anticonceptivo de barrera porque como no nos podemos embarazar no pasa nada. Y yo les dije, bueno, sí, pero una enfermedad venérea ya como que la piensan. Entonces, eso ha aumentado la incidencia, que los chicos piensan únicamente no quedar embarazados, pero ¿qué crees? Existen otras cosas que son más graves incluso que un embarazo. Y también compañeritos de la comunidad, pues dicen, como no quedamos embarazados, no hay ningún problema. Yo, híjole, ¿cómo te digo que por tener sexo anal hay más probabilidad de que llegues a infectarte? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando lleguemos a VIH? Que parece como un estigma. Es que ¿por qué las enfermedades por VIH ataca particularmente a la persona de la comunidad? Aquí te explico por qué. En el sexo vaginal son dos estructuras, en este caso el pene y la vagina, que están hechas o fueron creadas o fueron desarrolladas durante muchísimos años en la evolución para realizar este tipo de procesos. La cavidad anal no está hecha para este proceso. La cavidad vaginal contiene principalmente mucosas y células epiteliales especializadas para este tipo de roces. En contraste con la cavidad anal, no posee esa protección. Y cada que hay una relación sexual a nivel anal, hay microlesiones. Y al causar microlesiones, el microorganismo prácticamente tiene una entrada directa hacia el cuerpo. Por eso es que hay, digamos, mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual en los pacientes homosexuales. No que estoy discriminando, simplemente por el tipo de relación que lleva, aumenta el riesgo de tener este tipo de enfermedades. Esto es lo que ocurre con el VIH. Okay, más adelante vamos a hablar de esa patología que es un virus complejito, pero vamos a tratar aquí de sintetizarlo. Los pacientes con sífilis presentan mayor riesgo de infección por VIH, principalmente por inmunosupresión. Es un problema de salud pública muy grande y el humano es el único hospedador natural. La vía de transmisión, como no puede ser de otra, la principal es por vía sexual, puede ser también por congénita o hemoderivados contaminados, pero la principal sigue siendo por vía sexual. Se estima que el riesgo de contagio en un único contacto sexual es del 30%. Ojito, estas son estadísticas de un contacto sexual común. Si hablamos de un contacto sexual con personas de la comunidad, al tener prácticas de riesgo, principalmente por la diferencia de cavidad que existe entre el ano y la vagina, es lo que aumenta el riesgo de infección. También la contagiosidad depende de la fase de la enfermedad. O sea, ¿qué fase de la enfermedad? Bueno, vamos a ver que el sífilis tiene 3 fases o 3 estadios de la enfermedad. ¿Vale? Aún después de que cese la bacteria en el cuerpo, o sea, de que recibas tratamiento, este tipo de bacterias no se va y puede permanecer activa. Y es lo que yo le digo muchas veces a los chicos, sea de enfermería, sea de medicina, sea de paramédicos. La principal prueba de amor es que tu paciente se haga una prueba de enfermedades venéreas. Créanme que esa es la mejor prueba de amor. Ay, sí, ya te comprobó con papelito, habla, ahora sí hagas lo que quieras. Pero mientras, mira, a pesar de que recibas tratamiento, esta bacteria se va a quedar contigo durante toda la vida. Y sobre todo, puede haber transmisión congénita que puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, porque como es una bacteria tan chiquita, es capaz de atravesar la barrera hematoplacentaria y de esta manera puede llegar hacia el producto y también lo puede llegar a infectar. Dijimos que hay 3 fases, pero vamos a ver qué dice. Durante la primera fase, los pacientes presentan bacteriemia, o mejor dicho, bacteriemia, que es un término más correcto para nuestro lenguaje.
que puede persistir hasta 8 años. O sea, la bacteria va a estar, si llega a la sangre, puede llegar a vivir hasta 8 años en ausencia de tratamiento y muchos pacientes son asintomáticos. Entonces, vean, prácticamente te estás llevando una bacteria durante una década, es lo que les digo a los chicos. Entonces, cuídense mucho. Y aquí están. Esto es pregunta de examen, chicos, ahí si quieren tomar una captura especial. ¿Qué dice? La sífilis presenta 3 fases. Una fase inicial o primaria, una fase secundaria y por último la fase de latencia, que es que puede llegar a durar hasta 8 años en ausencia de tratamiento principalmente. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuáles son las 3 fases de la sífilis? Bueno, tiene una fase primaria, una fase secundaria y una fase de latencia, que ya es, digamos, la crónica, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, esto, también una capturita, póngalo ahí en sus apuntes con otro color, o subrayenlo con marcatextos, pero esto sí o sí es pregunta de examen. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Entonces, es lo que le digo a todos los chicos adolescentes, cuídense mucho porque piensan que el embarazo es hasta ahí se termina la vida y les digo, no, una enfermedad venérea también es muy peligrosa. A ver, dime, Daniel. Hola, profe. Oiga, una pregunta. ¿En la segunda fase o en la fase de latencia es cuando pasa a ser neurosífilis si no es tratada? Sí, también. Es cuando ya está prácticamente en todo el cuerpo, porque ya está en la sangre, y ahí sí ya empieza con problemitas. Porque como es un virus tan chiquito, también puede atravesar la barrera hematoencefálica y pues ahí causan todas las complicaciones prácticamente a nivel neurológico. ¿Y lo de las manchas en las manos, eso pasa en la segunda fase o En ya en la fase la primaria, tercera? regularmente es en la fase Ah, primaria. ok. Ahorita vamos a ver fase por fase, pero pues Ah, tienes perdón. una buena interacción respecto a la bacteria. Entonces, sí, cada fase es diferente y cada fase, dependiendo de la clínica, es la que uno puede detectar con el paciente. ¿Ok? Ah, ¿Respondemos gracias. otras preguntas? Otras vamos a responder. Bien, fase Profe, inicial o profe, primaria. Ajá, dígame. ¿puede pasar la diapositiva anterior? ¿Esta? La sí, anterior. Esta. Sí. Ok. Ahorita vamos a pasar a la fase. Entonces, Sí, recuerden ese gracias. diagramita de las 3 fases porque es la que vamos a estar viendo en el examencito, ¿vale? Entonces, cuando tú nos digas, compañerito. ¿Listo, compañerita? ¿Ya le podemos cambiar? Bueno, quiero creer que sí. Entonces, es todo pregunta de examen, no lo olviden. Vamos a ver, fase inicial o primaria. Dice, presenta una o más lesiones cutáneas, el famoso chancro. Es el sitio de entrada de la espiroqueta. La lesión puede aparecer hasta aparecen hasta 10 o hasta 90 días después de la infección inicial, o sea, es una fase muy larga. Forman una pápula que se erosiona y evoluciona a una úlcera muy dolorosa de bordes elevados. Desaparecen a lo largo de 2 meses, pero esto es una falsa curación. Entonces, vean, una vez que tú tuviste contacto con este tipo de patógeno y entró, vas a empezar a presentar síntomas de 10 hasta 90 días después. Se va a generar una pápula que va a generar después una úlcera y se va a recuperar a los 2 meses en promedio, pero aún así es una falsa curación. En la anatomía histopatológica presentan endoarteritis y periatitis, o sea que es una lesión característica de todas las fases. También presenta infiltración de polimorfonucleares y macrófagos. Vamos a ver qué es esto. Los fagocíticos ingeridos a las espiroquetas y sobreviven. ¿Qué es lo que me quiere decir aquí? Propiamente el cuerpo se va a intentar defender. Y una manera en la que esta bacteria se puede diseminar y se puede multiplicar es dejándose comer a propósito. Como es tan chiquita y está súper protegida, evita la degradación de lo que vienen siendo los neutrófilos, los eosinófilos, los macrófagos, los monocitos. Entonces, esto es lo que prácticamente ayuda a que se prolongue la enfermedad y es este mismo mecanismo el que hace que se dirija hacia la sangre.
La mayoría desarrolla linfadenopatía regional indolora de 1 a 2 semanas después de la aparición del chancro, o sea, de la lesión. Este es un foco de proliferación de las espiroquetas. O sea, prácticamente en los primeros 90 días lo único que tienes es una pequeña lesión, una pápula muy ulcerosa que causa muchísimo dolor y que desaparece hasta los 2 meses. Se encuentra principalmente en todas las fases y es prácticamente donde las células fagocíticas se comen a las espiroquetas o a las bacterias en forma de racimos, en forma de espirales, pero que logran sobrevivir a que se las coman. Y eso hace que se propaga o se disemine la bacteria hacia todo el cuerpo. Segunda fase, hay una diseminación de la enfermedad, aparecen las lesiones cutáneas notorias dispersadas en todo el cuerpo. Uno de los principales lugares donde vamos a encontrar trofismo es principalmente en las manos. ¿Se acuerdan de cuando vimos las otras enfermedades exantemáticas, como no fue el virus del herpes zóster, que dijimos que el virus de la varicela, que era el virus del herpes tipo 1, tipo 2 y del virus de la varicela, que dijimos que ambos presentaban trofismo? O sea, mayor, en este caso, preferencia por alguna parte del cuerpo. Tipo 1 dijimos que era de la cintura para arriba y por eso principalmente mucosas orales. No es una regla, pero era lo común. Tipo 2, de la cintura para abajo, por eso mucosas genitales. Y el tipo 3, que es la varicela, dijimos que esa era una diseminación por todo el cuerpo, pero principalmente en el tronco y en la cara, respetando las extremidades y las palmas de las manos. En el caso de lo que viene siendo la sífilis, no respeta y sí causa lesiones notorias en lo que viene siendo las palmas de la mano. Durante esta etapa se presenta un síndrome pseudogripal, o sea, prácticamente toda la manifestación que tendría una persona con lo que viene siendo una infección común, un resfriado común. El exantema puede ser macular, papular o postular, o sea, se pueden encontrar en diferentes fases. Cubre todas las superficies cutáneas y también no respeta lo que viene siendo las palmas y las plantas de los pies. Las lesiones elevadas se condiloman, o sea, aparecen en forma de pliegues cutáneos. Pueden aparecer lesiones en boca y otras mucosas. Tanto el chancro como el exantema es muy infeccioso. Al igual que lo que ocurría con la varicela, el sistema inmunitario se va a dar cuenta de que no se las puede comer, no las puede destruir. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Por eso es una infección que dura muchísimo tiempo sin tratamiento. De igual manera dice el sistema inmunitario, ¿sabes qué? No me lo puedo comer, no lo puedo destruir. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, vamos a aislarlo. Entonces lo que hacen es aislarlo principalmente en este tipo de lesiones y es por eso que también, al igual que con el virus del herpes, este tipo de lesiones son muy contagiosas porque prácticamente aquí es donde se encuentran aisladas todas las copias bacterianas que se creó durante su ciclo de vida. Todos los síntomas desaparecen de forma espontánea en pocas semanas, pero también se le conoce como una falsa curación. ¿Okay? Fase de latencia, es clínicamente inactiva. 1/3 de los pacientes no tratados evolucionan a esta fase. Es una inflamación crónica difusa que provoca destrucción de casi cualquier órgano o tejido. Los órganos principalmente afectados producen neurosífilis, que es lo que dice su compañero. Una vez que ya llegó a todo el cuerpo porque el sistema inmunitario no le ganó, no lo aisló, puede llegar a todo el sistema gracias a la sangre. Y como es una bacteria tan chiquita, puede atravesar la barrera hematoencefálica y pues ahí hacer fiesta. También puede haber una sífilis cardiovascular, o sea, que se encuentra en el corazón. La migración de las espiroquetas al sistema nervioso central puede producir síntomas neurológicos, incluso una meningitis. Entonces, vean, es una infección que dura muchísimo tiempo y en ocasiones durante los primeros 90 días solamente se tiene una pequeña lesión. En la segunda fase es cuando ya hay una lesión mayoritaria, sin respetar palmas de las manos. ¿Okay? Y ya la fase de latencia, que es donde se encuentra 1/3 de la gran mayoría de pacientes, pues pueden llegar a causar la neurosífilis, o sea, una diseminación por todo el cuerpo. Y vean, aquí tenemos la primera. Lesión, etapa 1, de 3 a 90 días después de la exposición, regularmente es en el sitio donde está la infección. Vean, ¿ok? Únicamente eso, tarda hasta 90 días en llegar a crecer. Tanto puede ser en la boca como puede ser en los genitales. Etapa 2, cuadro de 4 a 10 semanas después de la infección inicial. Hay un sarpullido en todo el cuerpo y una diferenciación que yo te decía
con otras enfermedades exantemáticas, como lo puede ser el virus del herpes, dijimos, virus del herpes tipo 1, de la cintura para arriba. No es una regla, pero es una manera de poder descartarlo. Tipo 2, de este virus del herpes, de la cintura para abajo. Y tipo 3 es con el que a lo mejor te puede llegar a confundir, es que es del tronco. Pero dijimos que el virus del herpes simple tipo 3 o de la varicela ataca principalmente al tronco y a la cabeza, respetando las extremidades y principalmente las palmas de la mano. En el caso de la sífilis, no hace esta regla y es una manera de poder diferenciarlas. Ya es algo característico de este paciente, pero que no ocurre luego. Tarda de 4 hasta incluso 10 semanas después de la infección inicial para presentarte este tipo de sintomatología. Y por último, la etapa 3, que es de 3 a 15 años después de la infección inicial. Mira cuánto tiempo sin tratamiento, que ya puede llegar a afectar a todos los órganos, principalmente a nivel neurológico, cardiovascular y a nivel hepático. Y vean, estos son los tipos de lesiones. Si se dan cuenta, son muy diferentes a lo que viene siendo a las lesiones de la varicela. Dijimos que las lesiones de la varicela eran de cielo estrellado y tenían todas las formas. Aquí sí también podemos ver que se parece un poquito de cielo estrellado, pero lo que me diferencia de una sífilis a de una varicela es precisamente esto. La varicela no causa lesiones a nivel de las palmas de la mano. Y esto que podemos catalogar como una infección inicial tarda a veces hasta 90 días en aparecer. Entonces lo que les digo a los chicos, no por el mero hecho de que te hayas ido de fiesta y no te haya pasado nada a la semana, no quiere decir que estás limpio. Por eso siempre tienes que cuidarte. Pues les digo, los anticonceptivos hormonales o este tipo de anticonceptivos por vía oral han hecho que aumente la diseminación de esta infección, precisamente porque piensan que el embarazo es lo único malo que va a ocurrir de todo lo que van a hacer. Les dije, no, con ese tipo de infecciones vas a estar lidiando durante prácticamente 3 meses sin darte cuenta. Y durante esos 3 meses sí puedes también llegar a contagiar. Por eso es un problema de salud pública muy grave. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico de laboratorio? Bueno, la microscopía igualmente. Se puede observar en el microscopio con inmunofluorescencia. Una vez les adelanto, vean. Cuando sacamos una muestra del paciente, lo que hacemos es teñirlo con una pintura especial que brilla. Y vean cómo se ven las bacterias, como si fueran pequeñas espirales, por eso reciben el nombre de espiroquetas. Y vean lo chiquititas que son. Esto que estás viendo aquí es un neutrófilo. Entonces, son extremadamente pequeñitas, por eso es que logran atravesar la barrera hematoencefálica y la barrera hematoplacentaria. ¿Ok? En cultivo no crecen y se tardan más de 30 horas a veces. Detección de anticuerpos. Las pruebas serológicas son las más utilizadas y hay de 2 tipos. Pruebas biológicas inespecíficas o no treponémicas y pruebas treponémicas específicas. También podemos hacer lo que viene siendo la prueba de amplificación de anticuerpos, denominada como PCR. Y es la más común. ¿Vale? Hay otra técnica que vamos a ver más adelante que sí me ayuda y que se manda, de hecho, para las pacientes que están embarazadas. ¿Okay? La detección de anticuerpos, que es donde utilizamos las pruebas biológicas inespecíficas o no treponemas. ¿Qué es lo que busca? Determinar los anticuerpos de tipo IgG e IgM, antígenos reagínicos. ¿Qué quiere decir? Durante este periodo de 90 días, en lo que la bacteria llega, crece, se adhiere, se reproduce y no se la pueden comer, pues el cuerpo también va a intentar defenderse de este agente que es muy poderoso, en pocas palabras, y va a crear anticuerpos. Se utilizan antígenos de cardiopilina. Son las 2 pruebas más utilizadas. El Veneral Design Research Laboratory, que es el BDRL, que es el más común y que incluso se manda para todas las pacientes embarazadas precisamente para ver si no tienen sífilis, es la más común. ¿Qué es lo que hacen estas pruebas? No buscan a la bacteria, sino que buscan si ya tuvo interacción con la bacteria. Como por ejemplo, tú conoces a una persona, el sistema inmunitario, al igual que tú, le va a tomar una fotografía. Y después esta bacteria, como es muy chiquita y escurridiza, se va a desaparecer. Por eso es que no se puede ver a veces en el microscopio. Ah, pero entonces, ¿qué hicimos? Creamos una prueba que detecta que ya tuviste contacto con esta bacteria. Entonces, en este caso, ¿qué hace la prueba?
revisa las fotos, dice, mira, sí, aquí está, ¿qué es lo que hace la prueba? Revisa los anticuerpos, mira, tú tuviste contacto con este tipo de bacterias y ya lo tienes registrado en tus contactos. Ambas miden fluconación antígenos cardiopilínico en el suero del paciente. En algunas ocasiones se puede utilizar el líquido cefalorraquídeo. Otras pruebas pueden ser la USR y la prueba de suero no calentado de rojo, de toluidina. Pero la más común siempre va a ser el BDRL. Y de hecho es también, aparte de que es más común, es porque también es la más económica. Entonces, les digo, durante estos 3 meses o 90 días que estuviste bien feliz porque tuviste una relación sin protección y no te pasó nada, no te creas. Tú ya estás creando anticuerpos y son estos anticuerpos los que reconoce esta prueba. Y bien, aquí está. Tu BDRL es el más común y también es el más económico. De hecho, se parece prácticamente como si hicieras una prueba de antígenos para el grupo sanguíneo. De hecho, es el mismo principio inmunológico. ¿Vale? ¿Cuál es el tratamiento? Sífilis primaria, o sea, la primera vez que llegas, o sea, etapa 1, o sea, cuando llegas así, digamos que todavía no hay una diseminación muy importante de la bacteria. Posiblemente es la penicilina G pensatínica, 2.5 millones de unidades intramuscular, dosis únicas. Es el fármaco de elección. También se puede dar doxiciclina de 100 miligramos por vía oral cada 12 horas, pero por 14 días. Y es algo bien importante que tenemos que decirle al paciente, y no solamente aquí, sino que en todos los tratamientos en general. Cuando uno manda un antibiótico o un medicamento, no se lo mando así porque yo quiera, sino que son los días en los que va a tener una buena curva farmacológica. ¿Qué hago referencia que es una curva farmacológica? Tú le mandas a un paciente un medicamento, se lo toma. Durante esas 12 horas que vive el medicamento, va a estar actuando. Si el medicamento vive 12 horas, tú te lo vas a mandar cada 12 horas, porque cuando se acabe el efecto de uno, va a tomarse la otra pastilla para que empiece otra vez el efecto. Eso se llaman curvas farmacológicas y que siempre se encuentre con un periodo activo del fármaco por 14 días. Pero a veces lo que hacen los pacientes es que como ya se sienten bien, nada más lo toman por una semana y pues hasta ahí se acaba. Entonces, bueno, entonces ahí puede volver a haber otra reinfección. ¿Y qué causa eso? Pues a veces resistencia bacteriana. Es el antibiótico recomendado en pacientes alérgicos a la penicilina, la doxiciclina. Una opción para pacientes alérgicos a la penicilina que no toleran la vía oral o la doxiciclina es la ceftriaxona. Igual, 1 gramo intravenoso o intramuscular diario por 10 días. Entonces, vean, esto es algo importante. Y otra cosa que tenemos que hacer con estos pacientes es que van a quedar marcados. Una vez que ya detectes que tiene sífilis o treponemia pálido, no es como, sí, ya tuvo su consulta, ya vayas a su casa. No, tienes que venir a verlo, porque es una infección que dura muchísimo tiempo. Se debe orientar al paciente en este control que produce úlceras para que exista el apego al tratamiento de forma que puedan avisarse de las complicaciones y secuelas. El paciente aquí, ni modos, con todo el dolor y con toda la pena del mundo, tienes que decirle que evite el contacto sexual durante el tratamiento hasta que se curen las lesiones. ¿Ok? Y si tiene pareja, la pareja también tiene que venir a tratarse. Entonces, no creas que una vez que detectas sífilis, no, sí, ya voy a hacer, no. Tienes que decirle, durante los 14 días que se va a tomar su doxiciclina, cada 12 horas, así bien específico, si es alérgico a ese tipo de la penicilina, no tiene que tener relaciones sexuales. Y si tiene pareja, muy probablemente esa pareja ya esté infectada, pero recuerda que tarda hasta 90 días en presentar síntomas. Entonces, también, por eso se le va a dar tratamiento a la pareja. ¿Ok? Y más aparte, si tiene más parejas, pues tiene que avisarles también porque es muy contagioso. 2, en sífilis primaria, en el tratamiento, esta enfermedad se recomienda penicilina G benzoatínica, aunque específicamente, y así hasta por 4 semanas. La falla del tratamiento se considera cuando no hay disminución de la titulación en 4 veces la salsa. ¿Qué me quiere decir aquí? Que a pesar de que tú estás dando el tratamiento, no hay curación de las lesiones, y al contrario, hay más y ya se diseminó. O sea, aquí ya llegó a la otra etapa, tenemos que referir regularmente a sus pacientes a un segundo nivel para dar un nuevo esquema con antibióticos de diferente familia, o se hace hacer un esquema dual. Entonces, aquí, algo importante.
No te voy a preguntar como tal dosis de medicamentos, no te preocupes, pero sí quiero que identifiques esto, que durante el tratamiento no puede tener relaciones sexuales y si tiene pareja también tiene que ser tratada, ¿ok? Eso sí o sí necesito que se lo aprenda, ¿ok? Y si en dado caso con el tratamiento no hay regresión de las lesiones, o sea que no se curan las lesiones, al contrario, salen más, tenemos que referirla a un segundo nivel para que empiecen con un esquema incluso dual con antibióticos. Es algo importante. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? ¿Todo bien hasta acá? Profe, entonces, este tema de sífilis sí es tratable, o sea, con este tratamiento ya em, durante el tiempo que nos está indicando, sí se componen las personas, o sea, Sí, sí pueden volver a tener una vida activa normal. sí, pero el detalle es que a veces el paciente es muy necio respecto a la hora de tomar sus medicamentos. O sea, con muy pocos los pacientes, y eso aplica en general con todos, no solamente los que tienen enfermedades venéreas, sino que a veces se les pasa una hora o no se llevan el medicamento y tener esos errores, pues hace que se prolongue la vida del antibiótico, que no se prolongue, que no se mate la bacteria y que en este caso, pues vuelva a tener otra reinfección. Si sigue su tratamiento al pie de la letra, por supuesto que puede llegar a tener una recuperación de su vida. Tal vez no así normal, porque va a tener, si esta enfermedad va a seguir aquí latente. Entonces, lo que les digo, mucho cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Una vez que vemos estos temas con todos los chicos, como que sí, como que sí ya la piensan un poquito más. Ya después la otra semana se les olvida, pero durante esa semana que vemos estos temas, como que sí, hasta, como que dudan de su pareja. Entonces, digo, no es por hacerles caso o porque piensen que son infieles, porque a lo mejor antes de que estuviera contigo, porque son 3 meses, en 3 meses pueden pasar muchas cosas, a lo mejor terminó y está contigo, todavía no presenta síntomas, pero sí puede contagiar. Entonces ahí les digo a los chicos, si van a tener una nueva pareja sexual, si quiere, pues que se haga su prueba. No pasa nada, que se haga su prueba. Si no, pues mira, hay muchísimas opciones. Pero sí, sí puede llegar a recuperar su vida, pero principalmente que siga su tratamiento al pie de la letra. Es muy difícil, por supuesto que sí. Y sobre todo la abstinencia. Creo que eso es lo más pesado que me ha tocado ver con los pacientes, que tengan abstinencia. Porque están acostumbrados a un régimen sexual y se abstienen de esa manera durante el tratamiento, pues a veces también lo rompen. Puede haber, ahora sí que todo lo que hizo tu cuerpecito para aislar a la bacteria, si rompes esta pústula de manera no natural, o sea, por fricción, se rompe, pues puede llegar a contagiar otras partes y ahí vas a ver el sistema inmunitario tratando de volverlo a aislar y se hace un regadero. Por eso es que se dice que tiene que abstenerse para que las lesiones se evolucionen con un ciclo normal y también para que no contagie más a su pareja con más cargas virales al tener contacto con ese tipo de lesiones. ¿Ok? Entonces, se respondió tu pregunta, compañerita. Sí, profe, sí. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta el momento? Sé que nada más fueron dos infecciones, pero sí está interesante, sí está bastante interesante. Profe, ¿Ok? nada más otra preguntita. Ujú. Cuando les das este tratamiento y para saber si sí se quitó el problema que tienen, ¿se les vuelve a hacer otro estudio de laboratorio o cómo Sí, saber? en este caso, además de que ya se les dio el tratamiento, sí se les va a hacer sobre todo, ay, ¿cómo se llama este? No, no el BDRL, porque ese se me va a seguir haciendo, sino en la prueba directamente de anticuerpo. No hablo de las DRL, sino una prueba serológica, porque en la prueba serológica identifico qué tanta carga de anticuerpos sigo teniendo. Pero esto ya se hace con base en las consultas. Por eso, una vez que empieza con su tratamiento, yo debo de darle seguimiento y vigilancia durante todo el tratamiento. Ok, profe, gracias. Y más aparte, otra cosa de que te das cuenta de que el paciente sí sigue un régimen es porque las lesiones desaparecen. A veces desaparecen antes de que termine el tratamiento y es ahí donde el paciente malamente dice, ah, ya se me quitaron las lesiones, ya puedo volver a tener relaciones y ya dejo mis antibióticos hasta acá. No, es ahí donde vuelve otra vez a llegar otra vez. Entonces,
Hay que ser muy estrictos con los pacientes en que cumpla su régimen al pie de la letra. ¿Ok? Entonces, dudas, preguntas, que son 2 infecciones. Ya nos falta ver nada más trichomonas. A ver, dime, Jenny. Sí, profe, bueno, 2 preguntas. Una, esta enfermedad, por ejemplo, como decía usted, se disemina por el cuerpo, pero también cuando tiene alguna erupción o algo que haga que se rompa esa pápula, ¿también infecta? Sí, lógicamente, porque acuérdate que es lo que hace el cuerpo. No, como no se las puede comer, no las puede destruir, las aísla. Y al momento de aislarlas, como que empieza a controlar la infección. Pero lógicamente, al romperse estas pústulas, son muy contagiosas. Lo mismo que ocurre con el virus del herpes, muy similar. Igual, inclusive, si tiene, bueno, ya vimos que también puede tener en la boca, en la lengua, igual todo, Exactamente. o sea, se tiene que estar, pues sí, aislada, ¿no? La persona, por decir. No, no aislada, pero sí que no, porque la única manera de que se puede infectar es por contacto. O sea, que se aísle en ese momento de tener relaciones. O sea, no es porque respire y ya te va a contagiar, ¿no? La única manera de evitar contagios es por contacto. Por eso se dice que durante todo ese tratamiento no tenga relaciones sexuales. Ah, ok, gracias. No, al contrario. Entonces, bueno, pues creo que ha sido suficiente información por el día de hoy. Acuérdense de las preguntas más importantes del seguimiento de la sífilis, cuál es la prueba de diagnóstico que es la BDRL, porque es muy económica. Acuérdense de las 3 fases, esto sí no lo olviden, ¿ok? Entonces, esas son las preguntas que vamos a hacer de examen. Ya el día de mañana, déjenme checar porque tengo que decirles algo. Ahora, el día de mañana tengo, creo, un compromiso con un paciente. Todavía no me han confirmado, pero me parece que me tengo que quedar más tiempo. Entonces, si es así, el día de mañana no tendríamos clase, ¿ok? Y la estaríamos teniendo esta semana, la clase el lunes, miércoles y jueves, ¿vale? Si es que me confirman mi horario allá en la clínica. Todavía no me han dicho nada porque creo que va a llegar un paciente de primera vez. Pues cuando es paciente de primera vez, pues se hace de todo. O sea, no es una consulta de 5 minutos, es una consulta larga, ¿no? Tengo que ver todos sus antecedentes y no puedo dejar al paciente pues ahí solito. Entonces, cuando son pacientes de primera vez, pues sí me quedo regularmente. Entonces, ya les estaré avisando por medio de WhatsApp si nos vemos en esta mañana. Y ya si no, pues estaremos viéndonos el día miércoles y el día jueves, ¿ok? Entonces, por si ven que no les mando link a las 5, ya ya les estaré mandando un mensaje en WhatsApp que nos veríamos hasta el día miércoles, ¿vale? Porque si mañana tengo un compromiso, entonces no sé a qué horas voy a terminar. Yo espero termine temprano y ya si no, pues les estaré avisando, ¿ok? Mientras pongas a estudiar todo lo que hemos visto de bichos, porque sí va a venir, ¿ok? Entonces, sin más dudas, no más preguntas. Ah, las clases. Igualmente, creo que las voy a estar subiendo así en Google Drive porque me parece que hay un problema muy feo con el internet de la institución. Bueno, en general en México hay un problema muy feo con el internet, entonces no se logran subir todos los archivos a veces. Entonces yo creo que mejor las voy a subir yo a mi Drive personal y ahí van a estar apareciendo, porque luego sí me han dicho varios compañeros que doy la clase el lunes y prácticamente la clase grabada llega hasta el domingo. Entonces yo digo, no, pues toda la semana que tenías para verlas, pues no, a pesar de que viste apuntes, no es suficiente. Entonces creo que las voy a empezar a subir yo así para que pues tengan el conocimiento lo antes posible y se pongan al corriente, ¿ok? Entonces, si no hay dudas, no hay más preguntas, dejen pausa la grabación. Sí, profe,